Bueno, está empezando a entrar la gente. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por conectaros. Todas las personas que estáis lentamente apareciendo, os saludo a todos. Algunos doy el botón, otros no, pero bienvenidos todos. Estamos en la librería Alberti, que ya sabéis que es esta librería maravillosa, Tutor 57, lugar mágico. Siempre están los mejores libros, siempre están las personas que mejor te lo recomiendan y más cariñosamente lo hacen. Y bueno, pues a veces estamos nosotros por aquí, los autores. Es un deleite estar en donde yo estoy ahora mismo, que es esta especie de pequeño no llega a ser un semisótano, no es una mezzanine, no sé cómo llamarle. Es la parte donde está la fabulosa colección de bolsillo de Alianza. No podéis verla, pero seguro que sabéis de lo que os hablo. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hablar de... Bueno, yo soy Bruno Galindo, ya lo habréis visto por ahí. Y vamos a hablar de una novela que tengo el gusto de presentaros. Se llama Remake. Aparece en estos días, lleva una semana, 10 días en las librerías, gracias a la edición de Aristas Martínez, mis queridos editores. Y vamos a hablar con Mercedes Cebrián, una autora de mi predilección, una persona muy, muy querida para mí, me consta que también para la librería y para muchos de vosotros y vosotras. Seguro que va a aparecer en cualquier momento y le voy a dar un botón para que aparezca y la pantalla se parta y aparezcamos los dos. Del miedo al folio en blanco, a la sensación de extrañeza de la pantalla con el propio rostro de uno, diciendo cosas hasta que llegue el momento de empezar, que va a ser muy pronto. Hola, hola. Mercedes acaba de entrar. Acaba de entrar Mercedes. Seguro que ahora va a aparecer algo en la pantalla que me va a permitir compartirla con ella. A ver. Acabo de darle entrada a Mercedes. Mercedes apareciendo en 3, Hola, 2, 1. Apareciste, Mercedes. ¿Cómo estás, estoy querida? buenas. Qué Hola, estoy en mi alegría. casa. Labios pintados porque no tengo que usar mascarilla. Estás en tu casa, pero vemos una pared en blanco, no vemos... No, mi casa es un zulo, vivos así. No, hay un piano atrás. Ajá. Bueno, un teclado. Ahí. Muy bien. Ay, ay, se cae. Bueno, Mercedes es una gran músico o música, no sé cómo debería decirlo. Toca el piano, toca el ay, cello y ya, y ya, y ya está. Pero y bueno, ya. Ay, espera. la conocemos como una autora muy querida. Hay que recordar que su último libro es Muchacha de Castilla, ¿sí? Mm, mm. ¿Es el Sí, último? sí, sí. Vale, pues quienes queráis leer a Mercedes en su última expresión tendréis que ir a Muchacha de Castilla en La Bella. Bueno, Bueno, ¿por dónde empezamos? Si me permites que empecemos por... teóricamente tú tienes que tirarme de la lengua a mí, pero tengo algo preparado para empezar. sí, yo quiero que empieces con eso. Está todo pactado. Para mí esto es como un déjà vu, como un remake de algo. Ajá, me pregunto por qué lo dices, pero bueno. Voy a leeros una cosa. Dice así. En 86 días, cualquier cosa de los años 90 tendrá entre 19 y 29 años. En 86 días, cualquier cosa de los años 80 tendrá entre 29 y 39 años. En 86 días, cualquier cosa de los años 70 tendrá entre 39 y 49 años. Hoy es 6 de octubre y tal día como hoy, el Imperio Austrohúngaro se anexiona Bosnia y Herzegovina en el año 1908, comienza la Guerra del Yom Kippur en 1973 y se lanza Instagram en 2010, hace exactamente 10 años. Ese mismo día, 6 de octubre, en distintos años, nacieron el arquitecto Le Corbusier, el aviador Roland Garros y Britt Ekland, actriz sueca. Y murieron Will Keith Kellogg, conocido por sus cereales,
Amalia Rodríguez, fadista portuguesa, y la actriz Bette Davis. He terminado lo que quería leeros. Bien. Esto, claro, la cosa es que las personas que están oyéndonos y viéndonos serán público converso, es decir, conocerán todos ya Remake o no, dirán, a ver qué es esto. Entonces, para esos que no saben, hay que contarles que Remake va de nostalgia, recuerdos y para mí no es una historieta más sobre nostalgia, sino es casi un tratado sociológico en forma de novela amena sobre nuestro tiempo y en concreto sobre el desencanto. También podría titularse así un poco el desencanto. Pero tampoco voy a destripar el libro porque es que no tiene ningún sentido, creo. Luego soy muy mala para hacer como sinopsis. ¿Quieres tú hacer sinopsis? ¿Quieres eso? Vale, Vale. déjame decir para mí lo Sí. suficiente como para que la gente pueda seguirnos y saber Vale. por qué he leído esto. El libro, la novela, parte de una idea, quizás real o quizás no tanto, o quizás algo más que real, en la cual una sociedad como la nuestra, en un tiempo como el actual, de repente hay un cierto consenso acerca de la falta de futuro. El presente tampoco es algo demasiado alentador y demasiado apetecible. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda el pasado, lo que hubo, lo que fue, lo que fuimos, lo que tuvimos, lo que había y lo que era. Entonces, a partir de ese fenómeno que se manifiesta casi como un TOC colectivo, empiezan a proliferar todo tipo de fenomenologías y manifestaciones alrededor de la idea del pasado. Por ejemplo, hay un personaje que consulta en su teléfono, en una aplicación, que le dice exactamente algo como lo que yo acabo de leer, ¿no? Tal día como hoy, en el pasado ocurrió esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el arranque de la novela. Tiene como marco el mundo del cine, pero no el mundo de las estrellas, sino el mundo de los empleados de la industria cinematográfica, y alrededor de esos ejes de tiempo y espacio y con esos personajes que son un director de cine, una agente de actores, una actriz, un productor, en fin, diversos personajes como de la industria del cine, pues se van viviendo determinadas situaciones que tienen que ver con la recreación de algo que hubo y de que se tuvo, ¿no? Un poco a la manera de los recreacionistas históricos, estos simpáticos señores, suelen ser señores que tienen una edad y saben mucho sobre la guerra de la batalla de Waterloo. Entonces se van los domingos con la ropa de época a recrear tal y como ellos la sienten la batalla de Waterloo, ¿no? Bueno, pues Remake es una historia en la cual los personajes están recreando cosas de su propia vida, cosas de su propio pasado, buscando volver a sentir algo que sintieron antaño frente a esa falta quizás de futuro e incluso de presente. Claro, es que mientras uno recrea, no tiene que estar viviendo el presente. Eso es un alivio enorme. Y yo lo entiendo, y de hecho, en esta época en concreto, yo sería una de las recreacionistas máximas. O sea, entiendo perfectamente las motivaciones de todos esos personajes, la verdad. Y algo que te pregunto, debo decir que hay aquí un poco de trampa, porque yo seguí más o menos de cerca, bueno, a media distancia, un poco el proceso de escritura. Hemos hablado alguna vez de esta novela. Y esta novela partía como de un desencanto que vino de la otra crisis, de la de 2008, y como los efectos que dejaba para ti se podían metaforizar en algo como Remake. Pero mira cuándo se publica. Entonces quería saber si en estos últimos meses, no tanto porque metas con Cazador, que no lo has metido, gracias, la pandemia, como también meto ahí una referencia, no, sino, pero sí que, bueno, sí, se ha alterado mucho entre que tú pensaste la novela o los primeros pasos de la novela y cuando ya la tuviste que cerrar para mandarla a la imprenta. Que ha habido por la realidad, me refiero, no tanto que no te gustara tal coma y la borraste, sino debido a lo que estaba pasando. Si lo contemporáneo me obligó a corregir Sí, cosas porque estaban escritas de otra manera. sí.
Pues un poco sí, pero no tanto la pandemia y la actualidad de ahora mismo, sino un poco el paso del tiempo. Fíjate que esta novela yo la empecé a escribir prácticamente cuando apareció la anterior, que fue en 2012, El Público, que publicó en Lengua de Trapo, y la escribí un poco como una novela del futuro, pero no del futuro del año 5000, sino de un poquito más adelante de los años que estamos viviendo ahora. Y cuando ha aparecido es casi una novela un poquito del presente con algunas cosas futuribles más o menos impostadas y algunas cosas, digamos, retrotópicas o de distopía distópica, de distopía del pasado, ¿no? Bueno, pues que vienen a cuento, ¿no? Entonces, yo sí creo que algo he tenido que limar, digamos, un poquillo, ¿no? Pero tampoco tanto. Finalmente ha quedado como lo que llaman una ucronía, ¿no? Es decir, es un libro sobre la actualidad. De hecho, la acción se sitúa en el 2019 y llega hasta enero del 2020. O sea, no toca la pandemia por los pelos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que alguna cosa ha habido que tocar. No te puedo decir exactamente cuál, pues no me acuerdo, pero sí he estado muy sujeto. Y es una cosa, es una faena que tiene la escritura de lo contemporáneo, ¿no? Imagínate el ensayo. O sea, el ensayo sí que es una faena, ¿no? Si nos pusiéramos ahora a escribir ensayo, verdaderamente sería complicado, porque la realidad está cambiando radicalmente cada 8 días, ¿no? Es una locura. Pero bueno, eso es otro tema. Pero para mí el libro, esta novela, digamos que se sale para bien porque no es un mero comentario literario de una actualidad, como siento que es cada vez más la literatura, no sé si por obligaciones del mercado o porque la gente ya se ha enajenado por completo, pero siento que muchas veces la literatura está publicándose un poco, justo va detrás de los medios, de qué están diciendo los medios, qué temas son, cuál es la conversación, y entonces enseguida se escribe sobre eso en ficción. Pero creo que esta novela es mucho más pausada y se va a poder leer en unos años. No es como, me la leo ahora porque es lo de ahora y luego la tengo que tirar, no. Y para mí la novela es una experiencia, esta novela. Y la experiencia en la que yo he entrado como lectora me encanta porque está llena... me pregunto qué pasa si la leen veinteañeros. Para mí tiene mucho que decirle a la gente que nació antes del 75, pero bueno, en verdad, no, en verdad también a los que nacieron en los 80, pero bueno, también, ¿qué pasará si la lee gente muy joven? ¿Cómo la verán? Y es porque, bueno, hay nostalgia, por lo tanto hay listados, me gustan unos excels que hay de listados de experiencias, cosas de una década. Claro, esas cosas de una década están ahí. Para mí son claramente cosas que me tocaron a mí, porque, por ejemplo, en la de los 70, en la de los 70 está la tele Elbe Sharp, los walkie-talkies, pero también cosas como ser cargado hasta la cama, dormido, y que te acuesten tus padres o alguien que te quiera, porque, claro, en los 70 yo podía ser cargada hasta la cama, ahora habría que hacer un gran esfuerzo. O sea que quiero decir que es porque es mi infancia la de los 70. Bueno, pero a ver, más cosas. La experiencia para mí de la novela es que, por un lado, hay como neologismos muy divertidos, como cliolatría, retrotopía, y incluso hay una empresa, que me encanta el nombre de la empresa, que es de gestión del pasado, que se llama Evocalia. Es un nombre muy de empresa de hoy. Entonces, hay algo que me rechina, pero con gusto. Y yo creo que parte de la experiencia lectora que yo he disfrutado es porque para mí, tú eres muy sociólogo, eres como un literato sociólogo o algo así. Entonces, y te fijas, y en eso me recuerdas a Mauro Entrialgo, el historietista, Sí, mira, que es Ángel se fija, y es Ángel que se fija en cosas y detecta costumbres, gestos. También Pedro Vera, en su faceta, ¿no? En el jueves, y lo hace aparte, tiene estos rancio facts. Él se fija en concreto como de frases hechas,
conductas repetidas, cosas como, yo qué sé, el día 31 de diciembre, la gente diciendo, hasta el año que viene no te veo, y eso que hay gente que a lo mejor pasa por su vida esas frases y ni se fija, pero para quien es sensible a ellas es muy perturbador. Y yo creo que tú eres súper sensible a los discursos que están por la calle como shum, shum, bombardeándonos. Y, por ejemplo, y te afectan. Y a mí me parece que en la novela esta te estás vengando en ocasiones. Por ejemplo, hay una frase que es, ella recurrió al gesto universal que significa ya nos llamaremos. Luego tenemos a un técnico de cine que está trabajando y dice cosas como, no, estoy aquí haciendo un trabajillo de nada, una tontería para las redes sociales, ya sabes, los trabajos alimenticios. Entonces, eso no es que sea menor, que esté ahí y pase por la novela, sino que está recalcado. Hay una conciencia fuerte de, esto es una frase hecha, y de que estamos, por tanto, somos un poco a veces autómatas en nuestro salir a la vida e interactuar. Luego hay otra muy buena que es muy española, que es esto es lo que hay. Y no es tanto que lo diga un personaje como que el narrador dice, era lo que había. A mí una vez una mujer americana que vive aquí me dijo, en España siempre decís, esto es lo que hay. Es como una resignación. Yo creo que es lo contrario al yes you can, esto es lo que hay. Que tú tienes en mente estas cosas, ¿verdad, Bruno? Como... Sí, sí, yo tengo, a ver, me has dado mucha información sobre la que hablar. El tono sociológico y el asunto sociológico sí me identifico con esa mirada y trato de tenerla y de que sea digamos, el punto fuerte de novelas como Remake, incluso la anterior, El Público. Para mí se identifica con la observación al estilo Fogwill, ¿sí? Tenemos a Fogwill, que es uno de mis autores de cabecera, Quique Fogwill, argentino, que murió hace una década, y me interesa mucho esa mirada, ¿no? Respecto al asunto de las frases que forman parte del cotidiano. Me da la impresión que todas esas frases que me has dicho están en los diálogos. Creo que los diálogos en una novela como esta tienen que ser diálogos cuidados, pero diálogos muy reales y muy cotidianos, ¿no? Entonces, pues efectivamente, pues esas son las cosas que hacemos y cómo nos comunicamos nosotros, ¿no? Ay, me quedo en blanco. ¿Qué más cosas me has No, comentado? para que hay una conciencia específica. Ah, perdón, déjame. Sí, sí. Sí, y los listados, efectivamente, eso es algo que bueno, me gustan los listados, pero creo que es un elemento perequiano, y te lo digo, y sé que se lo estoy diciendo a la gran traductora en español de Georges Perec, que es uno de mis autores, y me consta que de los tuyos, de nuestros autores favoritos. Y para mí, tanto en El Público como en Remake, la figura de Perec anda muy cerca, ¿no? Quizás en este caso menos que en El Público, donde era muy evidente la referencia incluso explícita a su novela Las Cosas, ¿no? Pero sí me interesa y va mucho más allá. La estructura creo que es perequiana y hay algo, digamos, respetuosamente oulipiano en la propuesta que tiene Remake, ¿no? Desde el hecho de que haya un capítulo inicial del que irradian todos los títulos de todos los capítulos, que eso es algo que no todo el mundo se da cuenta, y bueno, siento destriparlo aquí, pero no pasa nada. Entonces, el tema de los listados es una manera de dar una información que es una información generacionalmente muy reconocible y bueno, y por otro lado, estratégicamente, después de una narración más densa, que aparezca una página con una lista, digamos que es algo que siempre se agradece. Se agradece, ¿no? También hay algo que en toda esta meticulosidad, o sea, para mí, lo meticuloso que eres en describir, por ejemplo, la zona donde se pone el portero de un edificio con sus cajoncillos, el calendario que tiene, todo eso uno podría despectivamente decir, ah, qué costumbrista. Pero para mí lo que hay ahí es una vuelta de tuerca al costumbrismo que tampoco sé muy bien, porque
yo oigo mucho la palabra costumbrismo porque está muy presente en una tradición literaria española, pero a mí en el fondo me da un poco igual. Lo que pasa es que sé que es algo como denostado, entonces siempre tengo cuidado si escribo para que no me tachen, no me tilden de costumbrista, pero si el costumbrismo es poner un foco, una linterna con mucha luz sobre ciertas actitudes, hábitos, lugares incluso en los que no nos fijamos, y si eso es el costumbrismo, el poner ahí un foco, pues bienvenido costumbrismo. No sé, quizá no tenga sentido hablar de qué piensas del costumbrismo, si lo tienes en mente o no, pero esa meticulosidad de descripción, por ejemplo, hablas de un ascensor y describes la placa esta que había en los 80, 90, que era no permitan que los niños viajen solos. Salía una madre dando la mano a su hijo. Pero no es que describas que está esa placa, sino que describes las muescas típicas que se hacían en la placa, que eran una esvástica mal hecha, no sé por qué, a santo de que una esvástica. Y mal hecha. Sí, y una genitalia grande en el niño, ¿no? Por la cosa de vamos a buscarle aquí algo escandaloso que meter. Eso para mí no es una especie de adorno churrigueresco en tu novela. Tiene algo, una misión. Sí, para mí tampoco es. A ver, no he pensado si el costumbrismo es tal, o si es bueno o si es malo. Para mí es una parte del texto en la que viene bien dar una información muy, muy afinada y cerrar mucho el foco sobre eso para luego abrirlo y de repente tener otro escenario mucho más amplio, ¿no? Pero vuelvo a decirte que esta novela apela mucho a lo generacional y a las edades. Sí. Entonces, creo que ese detalle no es caprichoso, ¿no? O sea, si has visto la plaquita de la madre con el niño, la esvástica y una cosa rayada con una llave o con un rotulador en la que al pobre niño le han hecho esa barbaridad, es muy posible que hayas nacido entre el año tal y el año tal, ¿no? Sí. O sea, es deliberado, está pensado y bueno, lo reivindico como un elemento estratégico más de la novela, ¿no? Luego, en la novela hay muchas citas, pero no se asusten, no aburren. O sea, es un libro que además te da ganas de leer otros libros y de ver cosas, porque hay una exposición de ficción a la que van los personajes, y en esa exposición, bueno, hay piezas de distintos tipos de arte conceptual, etcétera, y se habla también durante la novela de novelas como La intención de Morel, de Bioy Casares, y también se mencionan varios párrafos de un ensayo de un alemán que es Jan Speckenbach. Aquí me gustaría saber, por curiosidad yo personal, para yo apuntar, ¿qué libros o a lo mejor cine, ensayos, arte, te han acompañado al escribir la novela? Si están ahí mencionados, quizá algunos. Bueno, más que libros concretos, en este caso, sí creo que serían autores, digamos, que más o menos siempre tengo por ahí y que creo que a lo largo de este largo tiempo de escritura de este libro han estado por ahí más o menos presentes, ¿no? No sé, Houellebecq, Perec, Mario Bellatín, que no es que permee, digamos, la fantasía belatiniana en este libro, pero es un autor que siempre tengo cerca. No sé, Schweblin es una autora que me gusta muchísimo, pero como te digo, son como acompañantes a la sombra. Algo que directamente tenga que ver, pues yo creo que podría ser en una parte más teórica y más ensayística que la novela tiene, ciertos libros de Baudrillard. Cuando ¿De Baudrillard, simulacro, quizá? La cultura como simulacro, Baudrillard, bueno, pues es autor de una serie de libros sobre la copia, el simulacro y la repetición, digamos que me interesaba tener fresco para trabajar la dimensión ideológica de la novela que la tiene. Entonces, quizás sería por ahí. Por lo demás,
yo creo que es un libro que tiene más impronta audiovisual Sí. que el literaria, ¿no? Y me parece normal que así sea, porque cada vez lo audiovisual tiene más presencia, digamos, en lo que escribimos, ¿no? Entonces, por otro lado, hay muchas menciones de películas. El otro día escribía Alberto Olmos Sí. en un artículo sobre el libro que decía que muchas partes del libro le parecían haberlas visto en una película. Y me encantó que dijera tal cosa, porque es algo buscado, ¿no? O sea, es algo que quería. Evidentemente uno escribe una novela y busca una originalidad, pero en este caso yo estaba buscando mucha reminiscencia de algo ya conocido y que no llegaras del todo a identificar o que estuvieras más o menos cerca, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay bastante material audiovisual. Hay muchas menciones a películas también, ¿no? Sin que eso signifique que el libro reciba influencia de películas, sino que más bien los personajes de repente viven situaciones que le recuerdan a determinadas películas y es ahí donde cuando yo meto esas menciones y no antes, ¿no? Pero yo creo que si alguien pide un pack, una cesta de Navidad de Remake y sus amigos, productos culturales, a lo mejor podría poner Residuos de Tom McCarthy, que lo publicó Lengua de Trapo 2 veces. Recomiendo mucho ese libro que quedó ahí un poco en la nada. Por favor, vuelvan a él. En el que un hombre tiene un accidente y recibe una indemnización por un accidente muy grave, ¿no? Recibe una indemnización muy grande de dinero y uno de lo que va a hacer con el dinero, una de las decisiones que toma es reconstruir como una especie de vida pre-accidente para rememorarla. Entonces quiere al vecino de ahí friendo y con el chisporroteo del freír y todo exactamente y contrata a extras. Me parece bueno, en su día fue muy impactante para mí y no sé si para ti ese libro. Fíjate que me hablaron de este libro de Tom McCarthy, a quien yo no había leído, cuando ya la novela estaba muy elaborada. Y he querido tenerlo ahí, digamos, no leerlo por si me Claro. chapaba mucho la historia. He leído, pues el año pasado compré el libro en la Feria del Libro, me compré esta reedición de Lengua de Trapo justamente de la que hablas. Y bueno, lo he podido leer y me parece fascinante para para mi tranquilidad, me parece muy propio y muy distinto, aunque hay cosas coincidentes, pero bueno, no voy a decirte que es una influencia porque no lo es, pero sí he visto que hay gente que lo relaciona, ¿no? Ricardo Menéndez Salmón escribió una cosa sobre remake y hacía esa mención, ¿no? Y hablando hace poco con Miguel Ángel Hernández Navarro también me decía que le llevaba a ese lugar, ¿no? Para mí no es no un problema, sino un honor. Yo creo que Remake pronto será un libro al que dedicarán tesinas, tesis y papers en departamentos de estudios culturales, de hispanismo, porque habla mucho de España. Para mí es un libro bastante español, aunque sea muy internacional aparentemente en menciones y referencias, porque tiene una cosa me parece muy española en ciertos grupos o colectivos, que es las productoras de cine en este país, las pequeñas productoras de cine audiovisuales. Entonces, claro, para escribir de ello yo creo que has estado cerca de eso. Bueno, es fácil estarlo, me parece que... Bueno, yo he tenido contacto con el mundo del cine desde hace muchos años porque he colaborado en varias películas como asesor de bandas sonoras, entre otras cosas, y hace unos años también trabajé en una productora. Entonces, conozco un poco eso. No te voy a decir que ha sido una influencia importante o un escenario que he podido recrear, porque tampoco ha sido así. Sin embargo, sí he pillado bastantes cosas de Atrezzo, ¿no? Ah, sí. Que adecuadamente podríamos usar esa palabra Sí, en este caso. Y ha habido cosas que el hecho de estar más cerca del mundo del cine de una manera profesional me ha permitido hablar con propiedad o utilizar una información adecuada.
Pues de cosas muy técnicas, ¿no? Como rodar en 4K. ¿Tú sabías que se rueda en 4K? Bueno, pues si trabajaras ahora mismo en el mundo audiovisual, sabrías que se rueda en 4K, que es uno de los formatos más utilizados. Hay un momento en que se habla de la filmografía de este personaje y se cuenta qué tal le ha ido en su carrera decreciente, por cierto, Sí. y en esa numeración de películas y los respectivos festivales a los que el tío va como de más a menos. Al principio están festivales muy buenos y recibiendo premios Sí, bastante buenos y la cosa se va poniendo peor. Bueno, pues yo el estar cerca del mundo audiovisual me ha permitido conocer un poco cómo funciona el mundo de los festivales y cuál es, digamos, la jerarquía de festivales. Cosas así, detalles, ¿no? Digamos, pero no hay tampoco cosas mucho más allá, ¿no? Bueno, yo quiero que pasemos para mí el meollo del libro son dos escenas, largas, vivencias, experiencias, que son una exposición de la que ya hemos hablado un poco, que se organiza y van a verla los protagonistas, y también una fiesta, esa fiesta en la que quien la organiza quiere que se repase su vida, ya que es su homenaje, por décadas y todos los demás, los invitados sean de algún modo actores y rememoren escenas muy realistas. Entonces me gusta mucho cómo van pasando. En plan, ¿en qué año van? En el 89. A mí me toca en el 93, todavía no entro. O sea, es una fiesta teatralizada, recreada. Y yo ahí me dabas envidia porque pensaba, qué bien se lo ha pasado al escribir esto. ¿Sí? Como, o sea, tú supiste en algún momento que esa fiesta y la expo, pero sobre todo la fiesta, era como el gran eh, eje de la novela, o sea, el gran centro, ¿sí? Sí, sí, la verdad es que dentro de que a mí no me lo paso muy Ah, bien, no me lo paso muy bien escribiendo yo. O sea, no soy una de esas mm, personas que, ay, no paro de escribir, soy un escritor empedernido, es un sí, disfrute, hoy he escrito 50 páginas, me pasa poco. mm, Voy dando tirones, sufro mm, bastante y no es algo que haga con un enorme deleite. Dicho lo cual, sí hay momentos, y eso tú lo mm, sabes, en los mm, que de repente tenemos pequeños eurekas, mm, ¿no? Y mm, después de estar peleándonos con algo que dices, joder, es que no tiene sentido, ¿qué estoy haciendo? Esto no vale para nada, esto es una mm, basura, lo tiro a la basura, va, ¿qué estoy haciendo? Debería dedicarme a otra cosa. Bueno, pues hay veces en los que dices, esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto, va, lo tengo, bien, no era mm, una tontería, funciona, ¿no? Y dentro de eso, dentro de esos pequeños eurekas, mm, pues sí es verdad que en esta novela hay varios territorios en los que me los he pasado, digamos que medio bien escribiendo, ¿no? Y es verdad lo que dices, es verdad lo que dices, la exposición y la fiesta son momentos en los que he gozado y seguramente es porque eran territorios en los que podía llenar de cosas de detalle, ¿no? Como que había dado con algo mm, eh, sobre lo que podía meter mucho detalle, contar muchas cosas, meterle cosas dentro, mm, meterle personajes, meterle historias, meterle atrezo, ¿no? Entonces así es, la exposición es uno de ellos, porque además, vuelvo muy rápido sobre eso, me daba la oportunidad de comisariar sí, 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 es que mi sí, exposición gratis con sí, obras que no tenía que pedir permiso a ningún museo ni coleccionista, porque yo las ponía ahí, e incluso algunas de ellas son obras inexistentes. Y respecto a la fiesta, mm, pues también la fiesta podía poner las mejores marcas de champanes y poner 80 camareros si yo así lo quería mm. y nadie me iba a pasar la factura, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad, concedo eh, que me lo he pasado bien en ese aspecto. Lo digo porque de verdad que no se lee mucha literatura contemporánea ambientada en la contemporaneidad, salvo que sea literatura fantástica así, pero esto no lo es, donde se vea como un goce literario de la imaginación, como de estoy imaginando, estoy pergeñando y soy el autor y eso lo echaba de menos y lo he visto aquí, como una cosa muy de esto es literatura
bienvenidos a la literatura, es esto, ¿no? Como, sí, como de ahora voy a comisariar esta expo. Es como una cosa como de juego, ¿no? De estoy con mis clics de Famóvil aquí, pum, pum, haciendo esto y me... Porque por otro lado la novela tiene un tono que uno podría decir, es un tono frío, qué fría, como, porque, pero lo haces como, creo, como un tono analítico que a mí me convence y me gusta. Pero a la vez hay una intensidad de ciertas frases que es muy conmovedora y muy fuerte. Por ejemplo, cosas como, frases como esa manera de mirar a quien no se ha visto en años, que es como, wow, es verdad, son maneras de mirar muy específicas. Hay cosas muy como que, como una vez que el dentista, recuerdo que con el torno o con no sé qué cosa me dio en el nervio y me hizo polvo, pues algo así también. Bueno, en primer lugar, gracias por esas palabras del principio, qué maravilla. Gracias por lo de la imaginación y que ve poco ese tipo de trabajo, pues no puedo más que estar agradecido porque lo veas así. Después, Es que he dicho muchas cosas, te he liado entre, por un lado, la imaginación, que eso me parece como muy sí. literario de verdad, en el mejor sentido. Por Ah, otro y después lado, ya lo tengo, lo de las frases cortas y el estilo frío. sí, Em, me dicen mucho lo del estilo frío, a mí me gusta, y no, me parece bien y es algo que reivindico para estas, por lo menos estas dos novelas de las que estamos hablando, el público y sobre todo remake. Eh, Me parece que es una manera, mi intento es ese, mi intento de llegar profundo, rápido y con poca paja, ¿no? Te lo digo para la novela, en el territorio poético, que mal o bien también es un territorio de trabajo donde escribo, es otra cosa, pero en la novela por algún motivo pues me gusta hacerlo así, ¿no? Me parece que, no sé, intento atrapar, no sé si lo consigo, pero intento hacerlo así. pero no, pero te digo que lo haces así, pero no me resulta un tono telegráfico tipo Carver, así como heredado de esa cosa más estadounidense, sino que hay momentos de, como de mucha intensidad y mucha emoción. Eh, Eso, creo. Pues gracias, Mercedes. Oye, Y antes de que sigas, nos queda no mucho tiempo de conversación, aunque ya sabes que podríamos estar horas y sería muy... sí, Frases hechas, podríamos estar horas. Pero a lo mejor alguien tiene ah, alguna me pregunta, parece. en su caso no tendríamos que escribirla en el cuadrito de diálogo. Y mientras nosotros seguimos estos minutos que quedan. Vale. Quiero que me hables de algo que es un poco ajeno a la novela, pero es la invención de Morel. Véndeme, es que no la he leído, me da vergüenza, lo confieso aquí en Instagram. La Eh, invención de Morel, ¿no la has leído? Ah, pues es un clásico maravilloso del cual yo nada podría añadir más que es una obra maestra de la novela de fantasía de Adolfo Bioy Casares. Es un náufrago que llega a una isla desierta en la cual hay unas instalaciones muy extrañas con una maquinaria de funcionamiento desconocido, y lo que ocurre en ese lugar es que aparecen todos los días a la misma hora una serie de personajes que tienen unas actuaciones, unas escenas, eh, y todos los días son la misma. Entonces, finalmente, yo creo que podríamos, ya que es un clásico y que lleva décadas y décadas publicado, lo que, lo que ocurre es que esas máquinas, esos mecanismos están regidos por las mareas, ¿no? Y lo que hacen es que todos los días se manifiesten como una especie de hologramas sólidos. Esas personas que murieron hace mucho tiempo aparecen y todos los días hacen las mismas cosas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa exposición en la que se habla de la repetición y la copia, me parecía divertido que hubiera una vitrina en la que estuviera abierto por cierta página el libro de la invención de Morel, ¿no? mm, no estoy viendo como esas preguntas, quizá tú las ves, no sé. No, veo que Aristas Martínez, editorial,
Dice, es de nuestras favoritas. Favoritas, La invención de Morel. Será. Eh, Bueno, para mí, de los grandes méritos del libro es que está lleno de digamos que tiene un armazón muy teórico, pero no se nota, no se le transparenta el sostén de la teoría y se lee como, bueno, puedes llegar a la novela sin saber nada de eso, de que hay detrás un bodrillarismo y todo esto. mira, aquí empiezan a entrar las preguntas. Sí, a ver, Javier Ortega Home, dice, guapos, guapos, todo, eso va por vosotros, sí. esto va por nosotros, todo o todos somos un remake inconsciente. Felicidades a los dos. Pues, pues yo creo que sí. Yo creo que todos tenemos nuestras cosas únicas, pero todos también participamos de rituales y de cotidianidades que son los mismas. Pues prácticamente todos hacemos las mismas 4 o 5 cosas en el mundo, que nos pasan las mismas 6 o 7 cosas más o menos a todos. Es mi opinión, quizás tú lo veas de otra manera, pero en mi manera de verlo, sí todos repetimos un poco los mismos moldes sin que esto sea una mala noticia ni una miseria. Me surge a mí entonces una pregunta a raíz de esa, es porque al principio cuando redactaba unas notitas para hablar del libro, pensaba, tema importante, la nostalgia, y también puse melancolía, y dije, no, ojo, no es lo mismo. Pero ahora sí me surge, o sea, el libro es más sobre la nostalgia, sí me surge la palabra melancolía en relación con esta idea de que podamos ser meramente como una especie de arquetipos, pues nada, según nuestro origen, digamos, sociocultural, socioeconómico o de país y raza, pues un poco como lo que se espera de nosotros, ¿no? Pues unas cuantas cosas, unos vivirán de decepción amorosa, casi todos, luego también la ilusión de no sé qué, tal, todo esto no da una profunda melancolía y una sensación de ¿para qué seguir? Tus personajes la tienen, la tenías tú mismo al escribir a veces. Bueno, los personajes la tienen, desde luego. Yo la Mm, he tenido y trato de no tenerla porque no me parece un mm, sentimiento del todo sano, ¿no? El otro día estaba en un programa de radio y una columna sonora de Santiago Albarrico sobre la melancolía y decía algo que yo había oído alguna vez, pero había olvidado, y es que la melancolía ha sido considerada hasta hace bien poco como como una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Como una especie de spleen tuberculoso, ¿no? No mm. sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, pues, no sé, sí creo que es algo que, no sé, que todos pasamos en algún momento de nuestras vidas y seguiremos pasándolo, es normal, no somos tan duros como para que no sea así. Y bueno, y también creo que seguro que hay una nostalgia buena y una mala, ¿no? Como el colesterol, que hay uno bueno y uno malo, ¿no? Pues sí me parece que hay algo también de belleza en el recuerdo de nuestras pequeñas batallas y nuestras pequeñas miserias y bueno, y por qué no admitirlo y incluso reivindicarlo aunque sea en silencio. Pues Bueno, y estamos en la hora pactada. No sé si hay alguna pregunta más. hay elogios, veo elogios. El libro es estupendo, aunque su armazón teórico es complejo, el libro se lee de un tirón. Bueno, Así es. pues qué bien. Ya sabéis, remake se lee de un tirón. Pero eso, en el fondo, yo digo, es mejor también pues que no se lea de un tirón, que den ganas de parar y, Es y que leer. es lo bueno, es que es lo bueno de este libro, que puedes Sí, parar o seguir. sí, sí, sí. Bueno, eso evidentemente era una tontería. Cualquier libro puedes parar o puedes seguir. No, Pero lo dejas y se queda un poco mortecino, ¿sabes? Como que no, si paras se enfría. Venga, cómetelo ya, que se enfría. Pero este tiene un buen enfriar. Es como la tortilla de patata, ¿no? Que se puede enfriar y se sigue comiendo casi mejor, yo diría. siempre con cebolla. Sí, eso sí. De uno Muy para bien. otro. Bueno, se sienta a mi lado Lola, la rumbe. Aquí estoy.
Hola Lola, buenas. Un gusto oíros, ¿eh? Una maravilla. Permitidme que en estos últimos segundos, perdón. Yo también animo a todo el mundo a leer este libro, Remake. Y que se lleven la invención de Morel acompañándolo. A la vez. No sé Muy cuántos bien. tiene ejemplares, pero Mejor 2 libros que uno. vale. Bueno, venid a esta librería maravillosa que os enseño así en un plano secuencia muy rápido. Mira Y que sabe de cine, que dice plano secuencia. Yo no sabría qué es eso. plano secuencia. Sí, muy bien. Es como el arca de Sokurov, lo que está haciendo ahora, ¿no? Bueno, y con este plano de 360 grados creo que es un buen momento, Mercedes, para agradecerte tu presencia. Ha sido un gusto partir la pantalla en dos y que la mitad fuera para ti y la otra para mí. Y dar las gracias a todas las personas que están ahí o que han estado en algún momento de esta conexión, que me imagino que se va a quedar colgada en la página de la librería. Sí. Y bueno, desearos lo mejor, cuidarse mucho todo el mundo, comprar libros, si nos confinan, libros, si no nos confinan, libros. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Yo voy a estar un rato en la librería, si estáis cerca o... Ay, qué pena, me he olvidado de una cosa, pero era un comentario como festivo, también de nuestra generación. A ver, dilo. El mundo del antes-después, que de hecho en la cubierta de Remake hay como misma persona, más gorda, menos, hemos estado sometidos y bombardeados a anuncios gráficos en el metro, en vallas, de antes la nariz, no sé cómo, después mejor la nariz, antes con acné, después sin. Eso es muy de nuestra generación, el antes-después, que incitaba a un cambio. Hay que cambiar, hay que ser así, radicalmente. Yo creo que es de otra época, el antes-después, ¿no? Yo creo que no, yo creo que es eterno. A la gente nos sigue gustando muchísimo el antes y el después, ¿no? Se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Todo este asunto de una familia que se hace una foto todos los años. No sé, incluso gente que se hace el montaje consigo mismo cuando era pequeño, cuando es mayor, ¿no? Hay todo tipo de perversiones. Y a mí me parece que eso sigue. ¿Cuál es el motivo por el que tenemos esa pulsión? Bueno, pues eso yo lo desconozco, pero sí me parece que es algo de antes, de ahora y de mañana. Y lo último es publicidad de una en la calle, no, ay, Herradores, no, es una calle que va entre Plaza Santa Cruz y la Puerta del Sol, ¿cuál se llama? Esparteros. Ahí hay un sitio que se llama Rótulos Aillón, donde venden los rótulos de los ascensores, o los vendían antes porque yo compré uno, los de impidan que los niños viajen solos, que parecen de metal, pero son una pegatina. Y lo puedes poner en tu casa, donde quieras. Ojalá lo sigan vendiendo. Incluso puedes tachar el IM y así queda, pidan que nos gracias. Bueno, con todas estas ideas nos despedimos. Mercedes, muchísimas gracias. Librería Alberti, muchísimas gracias. Es un honor y una alegría estar en un... Ha sido una conversación genial. Se va a quedar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, 24 horas ahora en Instagram y luego en el canal de YouTube. O sea que esto ya es para siempre. ¡Wow! Sí. Para siempre. Bueno, si quieres otro día, hacemos un remake de esta conversación. Ya sabes cómo sería. Habría que decir exactamente las mismas cosas, pero en el mismo orden, en la misma librería. Lola también tendría que estar. Sí, me pondría la misma mascarilla y el mismo jersey. Todo igual, y intentaríamos sentir sentir eso otra vez. Porque la idea es sentir al final, ¿verdad? Volver a vivir, como dice la canción de Gerard Manset, revivre. Hola. Nada, que firmes mucho ahí en directo y que tus lectores te besen y abracen. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes, una vez más. Lean, queridos y queridas, lean a Mercedes Cebrián. No, a Bruno. Lindo. Adiós. Chao. Chao. Ay, aquí. A ver, un segundito, ha salido.